Bueno, ya sale. En Éxodo 5 ya vimos que, bueno, en Éxodo 4, Moisés ya habló con Dios, ¿no? Y Éxodo 5 es Moisés y Aarón ante Faraón. Acuérdense que Moisés había constituido a Aarón como profeta y a Moisés como Dios para Faraón, o sea, iba a hablar de parte de Dios. Entonces así lo constituye en el capítulo 4 y en el 3. Vimos cómo se le aparece Dios en la zarza ardiente en el capítulo 3 y habla con Moisés cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y después en el capítulo 4 Dios le da la orden que va a libertar a su pueblo. Moisés sirve como un tipo redentor, ¿no? Es un tipo de Jesucristo porque liberta a su pueblo. Pero en Éxodo 5 vamos a ver cómo Faraón, pues también Faraón es un tipo de Satanás. ¿Y qué es lo que pasa, no? Dios ya le había dicho desde antes que tenía que ir el pueblo de Israel a Egipto para multiplicarse y después tenía que salir, ¿no?, de la esclavitud. ¿Para qué? Para ser una nación grande. Faraón es un tipo de Satanás. ¿Qué es lo que hace Faraón? Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel y va a aumentar las tareas y no les va a dar la paja para coser el ladrillo a los judíos. Y entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que quiere hacer Faraón. Así es también con nosotros, ¿no? A veces Dios ya quiere que seamos libres de todo, ¿no? O sea, cuando Pablo, a mí se me viene este pasaje a la mente, cuando Pablo fue libre, porque Pablo era judío y Pablo era reacio y Pablo perseguía a la iglesia y todo. Y cuando Pablo fue libre en Hechos, en Hechos me parece que es en el capítulo 9 o 26, cuando ve a Agripa, Pablo le dice a Agripa, ¿no?, su conversión y cómo había ido a Damasco y todo y cómo se había convertido. Y Agripa le dice, ¿no?, por poco me instas a hacerme como tú. Y Pablo le contesta a Agripa, ¿no?, después de la conversión que él había tenido. Y Pablo le contesta a Agripa que por poco o por mucho Dios quisiese que todos nos volviésemos a él, pero quitásemos esas cadenas. ¿Y cuáles cadenas habla? Pues que, o sea, Pablo estaba preso, obviamente, ¿no?, en ese momento, ¿no?, que le quitase las cadenas, pero esas cadenas también puede hablar de la opresión, ¿no? Acuérdate que cuando tú estás sin Cristo tienes una opresión también. O sea, ¿cuál es la opresión, no? ¿De dónde te saca el Señor? Y aquí estás viendo cómo Faraón, que es un tipo de Satanás, nunca quiere dejar ir al pueblo de Israel. Y así es como Satanás, mientras más tú busques a Dios, más se va a levantar, más pruebas va a haber, ¿sí? Pero acuérdate que el Señor también en medio de la prueba, en medio de la dificultad, se glorifica. Entonces debemos de confiar en Dios. Esto fue lo mismo que le pasó a Pablo, ¿no? Pablo, después de estar como judío y perseguir a la iglesia, perseguir a la iglesia cristiana, después está predicando el evangelio, ¿no? Y es lo que pasa igual con todo creyente, ¿no? A veces cuando llegamos a Cristo empieza todo bien y todo, y después cuando vas creciendo en la fe, ¿qué pasa? Empiezan las pruebas, las dificultades. No nos garantiza nada el ser cristianos, ¿no? O sea, el ser cristianos no nos garantiza nada, pero mientras más te entregues a Dios, más el enemigo a veces se va a levantar, ¿no? O sea, va a venir la prueba. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que fortalecerte en el Señor. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ¿no? Pablo dice así en 2 Corintios 5:17, que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, esa opresión va a ser quitada. Y tenemos que confiar en Dios de que Él puede libertarnos, ¿no? Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Fíjate, vamos a ir del verso 1 al 3. Y dice, Moisés se reúne con Faraón, la carga de Israel es incrementada. Acuérdate que lo que pensaba aquí Faraón era que el pueblo de Israel ya estaba echando la flojera, ¿no? O sea, y realmente lo que quería hacer Faraón era oprimirlos más, ¿no? Cargarles el trabajo. Y eso puede ser un paralelo hoy en día cuando tú te acercas más a Dios, ¿qué es lo que va a tratar de hacer Satanás? Cuando tú te acercas más a Dios no te va a dar tiempo. O sea, de repente vas a decir, tengo muchos quehaceres, tengo muchas cosas que hacer, y dejas de orar, dejas de estudiar la palabra. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Pues desviarte a veces de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Al incrementar sus cargas, al incrementar su trabajo que hacía, ¿no? Tratarlos de desviarlos, ¿sí me entiendes? De Dios, ¿sí me entiendes? O sea, oprimirlos para que no lo buscaran, para que no fueran libertados realmente. Fíjate, vamos del verso 1 al 3. Dice, Faraón recibe a Moisés y Aarón y responde con un mandato. Ahora, ve, del 1 al 3.
Moisés le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Eso es lo que le piden estos versos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Fíjate, ¿qué está cuestionando aquí Faraón? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es lo que a veces te mete en la mente Satanás, ¿no? O sea, ¿para qué tú le das tiempo a Dios? ¿Para qué tú oras? Y a veces tú quieres resolver los problemas todo a tus fuerzas, ¿no? O sea, a veces eso es lo que tratamos de resolver, todos nuestros problemas a nuestras fuerzas, pero realmente aquí estás viendo cómo a veces Faraón o Satanás te cuestiona, ¿sí me entiendes? ¿Para qué vas y lo buscas? ¿Para qué vas y lo adoras? Y aquí que les está diciendo: ¿quién es Jehová? Para que ustedes celebren Pascua. ¿Quién es Dios? O sea, si realmente nosotros como creyentes estamos convencidos de Dios, ¿qué debemos de hacer? A veces debemos de dejar cosas seculares para adorar a Dios. Debemos de buscarlo más. Pero ¿qué es lo que trata siempre el hombre? Resolverlo todo a sus fuerzas, a su manera. ¿Qué es lo que te dice la Biblia en Mateo 6:33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadido. ¿Cuáles son todas las cosas? Tú preocúpate por el reino de Dios y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas en su voluntad, obviamente. ¿Sí me entiendes? Pero a veces, ¿qué hace el hombre? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás siempre trata de desviar. ¿Qué era lo que trataban de hacer en estos versos 1 al 3 los israelitas? Tenían que ir a adorar al desierto para celebrar la Pascua, para celebrar a Dios. ¿Sí me entiendes? Que los había sacado de la esclavitud, que los había redimido a través del Mar Rojo. Eso era lo que querían hacer los israelitas. Pero realmente, ¿cómo se levantó Faraón? Faraón los cuestionó y le dijo a Moisés: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Acuérdate que Faraón también era una deidad para los judíos, y Faraón adoraba al sol, a Ra. Y Faraón lo que hacía es que era un dios para ellos, y él pensaba que él era Dios y que él era el gobierno. Y Faraón no era un gobierno como hoy en día los gobiernos que vemos aquí en el mundo, ¿no? O sea, que realmente hay una democracia y todo, ¿no? Realmente Faraón tenía la autoridad y el poder. Y es como si se quisieran levantar en contra de un gobernante que es opresor, un gobernante que utiliza esclavos y todo. Y dijo: ¿quién es Dios? ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora dice: Faraón para nada era un servidor público. Todo el pueblo vivía para servir a Faraón. Su poder y autoridad eran supremas y no había ninguna constitución o ley, ninguna legislación más alta o igual a él. O sea, Faraón era un opresor. Faraón era una dictadura. Faraón era un imperio. O sea, él era el Dios. Él pensaba que era el Dios. Entonces, por eso Faraón cuestiona a Moisés y le dice: ¿quién es Jehová para que tú le celebres la Pascua? Fíjate. Se decía que los faraones eran hijos del sol, es Ra, el sol, el dios de los egipcios. Ellos eran los amigos de los grandes dioses de los egipcios, los cuales se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir adoración conjuntamente con ellos. El faraón era más que un hombre, él se consideraba a sí mismo un dios, y los egipcios estaban de acuerdo. ¿Y cómo se considera también Satanás? Satanás en 2 de Corintios 4:4, ¿qué dice? Que es el dios de este siglo. Y en Efesios 2 dice que es el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Tú crees que él va a dejar que un creyente también adore a Dios, o le va a poner trabas? Y te va a poner más dificultades, y te va a poner más afanes de este siglo, y de repente tu carne también se va a ir en pos de eso. ¿Sí me entiendes? Pero él no va a dejar que tú adores a Dios, no va a dejar que tú lo busques. En la opresión, en la prueba, ¿tú qué vas a hacer? A veces lo vas a tratar de hacer a tus fuerzas, ¿sí me entiendes? Porque él se va a levantar, él tiene poder también. Y te puede engañar, y te puede mentir, ¿sí? Y puede hacer que tú no adores a Dios y que no lo busques. Pero ¿tú qué tienes que hacer? O sea, no vas a resolver tus problemas tú solo. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues doblar rodillas, buscar al Señor y pedirle ayuda. Fíjate, dice: iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Moisés expuso la demanda que Dios le dio primeramente allá en Éxodo 3:18.
Dios le presentó la pequeña demanda a Faraón primero para que la petición fuera lo más atractiva y lo más fácil de aceptar. Él hizo esto para que el Faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios ni para que endureciera su corazón. O sea, Moisés, que le estaba exponiendo a Faraón realmente, Moisés le estaba exponiendo que iban a adorar. Pero imagínate, tú como creyente le vas a decir al enemigo, oye, voy a ir a la iglesia, pues no te va a dejar ir ni a la iglesia, no te va a dejar ir ni a adorar, no te va a dejar abrir tu Biblia, ¿sí me entiendes? O sea, ¿no te has fijado que de repente cuando tú estás orando y de repente tienes el teléfono a un lado, empieza a sonar? ¿Sí? O de repente te habla alguien, o de repente tú quieres leer la palabra y de repente no te concentras, ¿sí me entiendes? O sea, Él no va a dejar que busques a Dios, así como lo hizo con los israelitas. Y te va a poner los afanes de este siglo y te va a decir, esto es más importante que Dios, no le des tiempo a Dios. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Someter tu carne. Por eso dice Santiago 4:6, someteos pues a Dios. 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que deberíamos de hacer cada creyente, ¿sí me entiendes? Si nuestra carne también le da pie a él, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? Ahora, fíjate, ve del verso 4 al 9. Dice, Faraón incrementa las cargas de los israelitas. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que hace el enemigo? O sea, siempre te va a acumular más trabajo, te va a acumular más necesidades, te va a tratar de oprimir más. Y eso es lo que trata de hacer él. ¿Sí me entiendes? De que tú no busques a Dios, de que tú no lo adores, de que tú no lo alabes. Va a haber más trabajo, más cansancio, más opresión. Pero ¿qué tienes que hacer como creyente? Adorarlo más, buscarlo más. ¿Sí me entiendes? Todo creyente estamos hechos para glorificar a Dios. Y todo creyente también somos, dice la Biblia, que nuestro mismo espíritu gime con gemidos indecibles para pedir como conviene. Y el mismo espíritu gime por el tiempo de la redención. Nosotros como creyentes queremos de hacer, buscar más al Señor. Mientras más afanes, más preocupaciones, más cosas pasen, ¿sí me entiendes? Búscalo más. O sea, si tú estás viviendo una prueba como hombre, ¿qué tienes que hacer en la prueba? Buscar al Señor. Si tú estás siendo oprimido como hombre, ¿qué tienes que hacer? Buscar al Señor. Si no te están saliendo las cosas, si hay opresión en tu vida, si hay dificultad, si hay prueba, tienes que buscar al Señor. Fíjate, del verso 4 al 9, dice así: entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque estáis ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Faraón? O sea, ustedes están ociosos, necesitan más trabajo. ¿Y qué está diciendo? Agrávenle las tareas. ¿Por qué? Porque ellos están ociosos, están de flojos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dios te está mintiendo. ¿Y qué es lo que a veces también el enemigo nos dice? ¿Para qué buscas a Dios? O sea, tú solucionalo. ¿Para qué oras? Tú tienes que pelear tus batallas de rodillas, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos que orar más como creyentes. Si estamos viviendo presión, si estamos viviendo luchas, tienes que orar más, tienes que buscar más a Dios. Y si también no estás caminando bien delante de Dios, necesitamos arrepentirnos también. Si realmente nosotros como creyentes no estamos caminando bien delante de Dios, y si estamos siendo oprimidos a causa de nuestro pecado, también necesitamos arrepentimiento. Fíjate, dice, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Que se iban a multiplicar y que iban a crecer como las arenas del mar. Y aquí se está cumpliendo. Faraón sabía que los intentos anteriores de bajar la población de Israel habían fallado. Ellos continuaban multiplicándose. Esto era bueno para Israel, pero malo para Faraón. ¿Qué era lo que pensaba Faraón? Que iban a hacer guerra y que le iban a quitar el imperio. Eso era lo que pensaba. Y a veces, ¿qué trata de hacer Satanás? Que tú no busques a Dios porque sabe que el Señor te va a fortalecer, te va a ayudar. ¿Y qué es lo que trata? De oprimirte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás, Faraón con los israelitas? Tratándolos de oprimir.
¿Sí me entiendes? No los dejaba ir a adorar a Dios. Y eso es lo que hace a veces Satanás en contra de nosotros. Nos trata de oprimir. Nos trata de que no busquemos al Señor. De que todo lo hagamos, de que nos preocupemos más por lo terrenal. Fíjate, dice, ¿por qué están ociosos? Por eso levantan la voz. Para castigar a Israel por la petición y el darles más trabajo, al parecer tienen mucho tiempo para hacer estas locas peticiones. Entonces deben de tener suficiente tiempo para trabajar aún más. Faraón mandó que los israelitas debían de recoger su propio material, específicamente paja para hacer ladrillos. La paja, ¿qué era lo que hacía? Endurecía el ladrillo cocido. Eso era lo que hacía la paja. Fíjate, la paja tiene contenido ácido que hace a los ladrillos más fuertes. El uso de la paja al hacer ladrillos en Egipto durante este periodo es confirmado por la arqueología. Ladrillos de todo tipo han sido encontrados en Egipto, algunos con paja regular cortada, algunos con raíces duras y sobras y algunos sin nada de paja. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Faraón? Ahora los ponía a trabajar más. ¿Y qué es lo que a veces trata de hacer Satanás? Que tú no busques a Dios y que no te congregues y que no leas la Biblia y que no ores. Y a veces te dicen, no, pues es mucho, toda la semana es mucho trabajo y el fin de semana ve y descánsalo. Y eso es lo que trata de hacer. O sea, que no lo busquemos. O sea, el enemigo siempre va a tratar de apartarnos de Dios. Y nuestra carne también. O sea, él va a tratar de decir, ¿para qué buscas al Señor? No lo busques. ¿Para qué oras? Y cuando hay batallas en tu casa y cuando hay luchas en nuestras casas, ¿y qué hacemos? Tratamos de resolverlo a veces a nuestra manera. Pero ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Orar. Porque también Él se va a levantar, o sea, Él va a tratar de dividir. O sea, la Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús te dice que yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué va a tratar de hacer el ladrón? Pues destruirnos, dividir, causar contiendas. En todo, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que pasa. Y a veces va a decir, ¿y cómo están las cosas en esto y en aquello? Y va a tratar de oprimirte. ¿Pero qué debes de hacer? Pues orar. Levantarte en oración. Eso es lo que debemos de hacer cada creyente. Fíjate, del verso 10 al 14. Dice así: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoger la paja donde la halléis. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer, ni hoy, como antes? Fíjate, la libertad de todo Israel era el objetivo. O sea, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer Dios a través de Moisés? Sacarlos de la esclavitud. Ese era el objetivo. ¿Y qué es lo que trata de hacer Dios con nosotros como creyentes? Sacarnos de nuestra vana manera de vivir y que nos revistamos del nuevo hombre y que muramos al viejo hombre, el cual está viciado con los deseos engañosos de la carne. Si tú realmente te has considerado cristiano, acuérdate que Egipto es un tipo del mundo. Eso es lo que representa Egipto, un tipo del mundo. ¿Y de dónde quería sacar Dios a los israelitas? Del mundo. ¿Y qué es lo que quiere hacer con nosotros? La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, 14, 15 al 16, nos dice, no améis al mundo, ni lo que está en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, pero que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Qué es lo que trata de hacer con nosotros Satanás? Satanás trata de engañarnos con los afanes, con las riquezas, con el engaño de este siglo. ¿Y qué nos trata de hacer? Oprimirnos para que nosotros desviemos la atención hacia Dios y que no lo busquemos. Acuérdate que la parábola del separador representa tres, ¿no? Uno cayó sobre cardos y espinos, otro sobre pedregales y uno más sobre tierra firme. ¿Y esto qué representa? Los cardos y espinos son los afanes de este siglo, los pedregales son las riquezas, y el que cayó en tierra firme dio el 60 y 90% más.
Y eso es lo que quiere Dios, que la palabra caiga en nosotros en tierra firme y que realmente estemos cimentados. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en la fe. ¿Para qué? Para que no venga el afán de este siglo, para que no vengan las pruebas, las luchas y nosotros de repente nos desviemos. Eso es lo que estaba haciendo Faraón, tratar de oprimir a Israel para que no fueran ni adoraran. Y eso es lo que Satanás trata de hacer a veces con nosotros. De repente empiezan pues, más cosas del mundo, más trabajo, más esto, más aquello, y de repente te empiezas a desviar de Dios y de repente lo dejas de orar. O de repente empiezas a hacer más cosas del mundo y le pones a Dios menos. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que siempre va a tratar de hacer, confundirte, engañarte. Eso es lo que él siempre trata de hacer. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué tienes que hacer? Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate, la libertad de todo Israel era el objetivo. Todo Israel soportó esta difícil prueba antes de que la libertad fuera obtenida. Antes de la libertad, Israel soportó la prueba. Y a veces nosotros también tenemos que ser probados. La palabra nos dice en 1 Pedro 5:9 que así como nosotros, varios hermanos en el mundo también están siendo probados. No somos los únicos que de repente somos probados. Y en la prueba también, ¿qué tenemos que hacer? En la mañana leía el Salmo 16. Y el Salmo 16, David estaba glorificando a Dios en la prueba. Y la Biblia nos dice que también cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nos gocemos. ¿Y a poco no es difícil a veces gozarse en la prueba? Cuando tú estás sufriendo la prueba, ¿qué dices? No, pues no te gusta. ¿Y cómo estaban los israelitas en este momento? Estaban siendo oprimidos. Y a veces nosotros también como creyentes, a veces, pues Dios permite la opresión, ¿sí me entiendes? O sea, Dios lo permite. O sea, porque Él es soberano. ¿Y qué hacemos, no? Pues nos irritamos, nos enojamos, dejamos de confiar en Él. Nos estresamos, lo tratamos de hacer a nuestras fuerzas. Ellos van a saber que después van a confiar en Faraón y van a irle a preguntar, oye, ¿por qué no nos vuelves a dejar hacer lo mismo? Y a veces así nosotros, ¿no? De repente confiamos en la carne, o a veces también nos hacemos aliados del enemigo y no confiamos en Dios. Y en la prueba, ¿qué decimos? Pataleamos. Y en la prueba, ¿qué deberíamos de hacer, no? Pues glorificar a Dios y saber que esta prueba es momentánea. Esta es una leve tribulación. Y saber que Dios tiene el control sobre las cosas que nos suceden. Fíjate, dice así, a veces tenemos que pasar por pruebas, todos. O sea, todos. Todos los creyentes a veces vamos a pasar por pruebas. Y lo peor de todo es que cuando la iglesia sea traspuesta, dice que Dios nos va a librar de la prueba final que se ha de venir sobre la tierra. Y eso es lo más importante y deberíamos de poner nuestros ojos ahí. Pero ¿qué pasa a veces como creyentes? Pues a veces estamos tan afanados en el aquí y ahora, y en las cosas materiales y en lo que vemos, y realmente no vemos a Dios. Y decimos, ¿pasará o no pasará? Y empezamos a dudar. ¿Qué le dijo Dios a Israel en los primeros capítulos? Subió el clamor de Israel a Dios y escuchó el clamor y la opresión de los israelitas. Y se acordó de ellos y los va a sacar de la cautividad. ¿Y qué es lo que hacemos a veces, no? O sea, Dios se acuerda también de su pueblo. Y Dios se acuerda a veces de que estamos oprimidos y todo. Y Dios cumple sus promesas. Fíjate, del verso 15 al 19 dice, Faraón reprende a los capataces de Israel, incrementando sus cargas. Del verso 15 al 19. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dices, haced el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. O sea, fíjate, ¿a quién fueron a preguntar? ¿A quién fueron otra vez?
a Faraón. ¿Y a quién deberían de acudir? A Dios. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros también como creyentes? O sea, todo lo tratamos de hacer a nuestras fuerzas. O sea, todo, ¿no? O sea, pues si he salido adelante en el pasado, voy a salir. Y no dejamos que Dios haga la obra. Y ya no lo consultamos para nada y tomamos decisiones a nuestra propia manera y hacemos las cosas como queremos y después todo está torcido y otra vez acudimos a Dios. Señor, ayúdanos. O sea, eso fue lo que también pasó con Israel. Clamaron, ¿no? Y Dios los escuchó. Y es lo que a veces también pasa con nosotros como creyentes, cuando ya estamos de repente así bien hundidos, que decimos, Señor, ayúdanos. Y de repente el Señor sí te escucha en su misericordia y en su amor. Pero tienes que volver otra vez. La Biblia dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión y a mi instrucción, y así os haré saber mis palabras. A veces nosotros también nos metemos a la prueba, a veces también nosotros nos metemos al desierto, porque a veces nosotros tomamos malas decisiones, a nuestra carne, ¿no? ¿Y qué le decimos a Dios? Ayúdanos, Señor, ¿sí me entiendes? Pero a veces también nosotros solitos nos vamos al desierto como Elías. Elías se fue al desierto solo, en Primera de Reyes. ¿Y qué hizo Elías? Elías fue al desierto porque Jezabel lo empezó a perseguir y no estaba confiando en Dios, porque primero ya había vencido en el Monte Carmelo a los profetas de Baal y los había vencido y los había derrotado. ¿Y después qué hizo? ¿No? O sea, después dejó de confiar en Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como creyentes, ¿no? De repente Dios ha puesto su mano sobre nosotros y de repente empieza la opresión y empieza Satanás a levantarse y pues también nosotros nos hemos desviado a veces de Dios. Y Satanás empieza a levantar y todo, ¿y qué pasa, no? De repente empezamos a tener miedo, ¿no? Y eso Elías fue y se fue al desierto solito. Y cuando se metió al desierto, un ángel del cielo lo fortaleció. Y a veces, aunque tú te metas al desierto, también el Señor, y en su misericordia, en su amor, y tú vas y lo buscas, el Señor también te puede ayudar. ¿Sí me entiendes? O sea, no es para que también nosotros nos estemos metiendo al desierto, pero eso ¿por qué pasa? Porque a veces lo dejamos de buscar, ya tomamos decisiones a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. ¿Y qué empezamos a hacer? O sea, tomo yo solo mis propias decisiones a mi manera, a mi forma, y después cuando estamos oprimidos, le decimos, Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos. ¿Y qué hacemos? ¿No? O sea, ya bien oprimidos, ¿sí me entiendes? Y en la prueba y todo. Y Señor, ayúdame. ¿Y quién te dijo que te metieras esa prueba? O sea, ¿por qué no consultaste a Dios antes? ¿Por qué no lo consultamos antes? ¿Por qué no le decimos, Señor, tengo que hacer eso? O sea, David también, ¿no? De repente cuando fue con los filisteos, tú lo puedes ver en varios pasajes y somos iguales, por eso está la Biblia. Y David cuando fue con los filisteos y se unió con los filisteos para hacer guerra en contra de Israel, su pueblo, y le dijo a Dios, no le dijo nada a Dios, él fue solo, ¿no? Y habló con los príncipes de los filisteos y todo, y tomaron la aldea. Y cuando tomaron la aldea, se aprovecharon de las mujeres, de todo. Y después otra vez fue y consultó el efod con el sacerdote, no me acuerdo si era Ahimelech o Abiatar. Y cuando consulta otra vez el efod, Dios le da palabra y le dice, tengo que ir a recuperar a mi pueblo. Y Dios le vuelve a dar palabra y le volvió a preguntar, tengo que subir a Keila. Y eso es lo que debe de hacer cada creyente, ¿no? O sea, antes de hacer todas las cosas deberíamos de consultar a Dios. Si no, no deberíamos de hacer nada. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos las cosas a nuestras fuerzas y a nuestra manera y decimos, yo voy a hacer esto. Y el creyente ya no puede estar pensando así, realmente debe de pensar primero en si realmente, Señor, tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. O sea, así deberíamos de pensar como creyente. Porque nosotros de repente también solitos nos metemos a la prueba. Y aún en la prueba Dios se glorifica. Los israelitas estaban siendo probados en este momento. Y la prueba a veces es dolorosa. O sea, cuando Dios te prueba y cuando tú te metes, pues, que tú quisiste, ¿no? Pero cuando a veces también Dios nos prueba, también a veces en la prueba quién se goza, ¿no? O sea, aquí estaban siendo probados por un propósito también. Y a veces en la prueba quién se goza. Cuando tú estás en la prueba, ¿qué dices? ¿Quieres patalear? O sea, realmente, ¿quién se goza en la prueba? Nadie nos gozamos en la prueba. Fíjate,
Dice, y los capataces, los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él. En su aflicción, los hijos de Israel no fueron a Dios, ¿ves? Ellos no fueron a Moisés tampoco. En lugar de ellos fueron a Faraón a pedir ayuda. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su actual miseria incrementada. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. O sea, no buscamos a Dios. De repente estamos siendo probados y ¿qué hacemos? Lo tratamos de resolver también a nuestras propias fuerzas y a nuestra propia manera. Y no lo buscamos. Y en la prueba, ¿qué debería de ser? Dios glorificarse en nuestras vidas y en la prueba buscarlo también. O sea, aunque nos hayamos metido, aunque Dios nos haya puesto esa prueba, buscarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, realmente, Señor, ayúdame en esta prueba. Glorifícate, fortaléceme, que no me aflija más. Fíjate, ¿está mal decir que Israel amaba la esclavitud? En Éxodo 2:23 dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Aún en lo que Dios permite y aún ejecuta en la obra de dar libertad, les hizo sentir, pero solamente por un tiempo. O sea, la Biblia también nos dice que durante un tiempo tenemos que ser probados, no toda la vida. ¿Sí me entiendes? Pero a veces también nosotros nos gusta ir a la prueba, a la prueba, a la prueba. Y de repente solitos nos afligimos. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y qué tenemos que hacer? Pues morir a nuestra carne, crucificarla y que crezca Dios. Por eso la Biblia dice que Él debe de crecer y nosotros tenemos que menguar. ¿Por qué? Porque si no solitos nos vamos a estar oprimiendo y seguimos los deseos de nuestra carne y seguimos nuestros propios deseos y por eso de repente tenemos luchas. Y de repente decimos, es que nada me sale, es que esto, es que aquello. Bueno, ¿será la voluntad de Dios? O realmente a veces seremos nosotros, que es lo que queremos, ¿no? O sea, por eso siempre, antes de todo, debemos de preguntarle a Dios antes de hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que sea, deberíamos de preguntarle a Dios. Fíjate, en Gálatas 5:1, Pablo ahora nos dice a nosotros, ya no volvamos, vamos a Gálatas 5:1. Gálatas 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos saca también del pecado, ¿no? Y Dios nos saca de nuestra vana manera de vivir y nos redime y nos hace libres. ¿Y qué tenemos que hacer? Ya no estamos sujetos otra vez a nuestra propia carne. Ahora, ¿quién tiene que crecer? Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer su voluntad, no la nuestra. Pedirle al Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Guíame, toma mi vida. Toma todo, yo te pertenezco. Soy tu pueblo. Pero ¿qué hacemos a veces? Seguimos, ¿no? Y nos seguimos tropezando y seguimos cayendo y seguimos luchando. Pero ¿quién? Como Jacob, en Peleniel. Jacob hasta que rayó el alba y peleó con el ángel de Jehová no se le quitó lo de engañador, ¿no? Y seguía en sus caminos y engañaba y seguía en sus concupiscencias y todo. Y hasta que tuvo que ir a pelear en Peleniel contra el ángel de Jehová y le cambiara el nombre Israel, que significa pelear por nosotros. Pero eso es lo que a veces nosotros nos seguimos cayendo y seguimos luchando y pensamos que es el mundo y pensamos que es lo que nosotros queremos y pensamos que eso es lo importante. Pero por eso también a veces somos oprimidos. ¿Sí me entiendes? También la Biblia dice que el caminar en Cristo es llevar una vida en el Espíritu. Y es una vida de gozo, de paz, confiando en Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces nosotros pues estamos guiados por nuestra propia carne y por nuestros propios deseos y caemos y de repente ¿cómo estamos? Estamos tristes, infelices, frustrados, deprimidos porque queremos los deseos de nuestra propia carne. Y eso es lo que nos pasa, ¿sí me entiendes? Y seguimos en el yugo de la esclavitud, siguiendo los deseos de nuestra propia carne. Y no le decimos al Señor, tú crece y yo mengo. Y haz tú en mi vida lo que tú tengas que hacer. Fíjate, vamos a los siguientes versos. Del verso 20 al 21. Los capataces se quejan en contra de Moisés. Ahora los capataces, fíjate, Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser un redentor, un libertador. Y ahora su mismo pueblo se empieza a quejar en contra de él. La queja también es algo que Dios lo ve, ¿no? Y a veces también así cuando estamos en la prueba, ¿qué hacemos?
nos quejamos un buen, ¿no? O sea, ¿qué decimos, no? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y qué están haciendo aquí? Se están quejando. La Biblia te dice, nada hagáis por queja ni por contienda. Nada. O sea, hay que agradecer, ¿sí me entiendes? Gracias, Señor, que tú permites esto en mi vida. Fíjate. Y dice, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que no nos mate. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Cuando estamos en la prueba, ¿qué están diciendo los capataces? O sea, ustedes nos hicieron, a Moisés y a Aarón nos hicieron abominables en contra de Faraón. ¿Y qué es lo que decimos como hombres cuando estamos en la prueba? Dios, me estás oprimiendo mucho, me estás maltratando mucho, me estás haciendo mucho esto. O el enemigo, ¿no? Le echamos la culpa. Es que es Satanás. Y a veces es Dios, ¿no? O sea, es Dios quien está en la prueba, en medio de la prueba, y quien lo está permitiendo. Fíjate, dice así, estos versos, dice, les dijeron, mire Jehová, hechos vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles espada en la mano para que nos maten. El verso 20 dice, y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. A veces la prueba tiene que ser durante un tiempo. O sea, esto Dios lo estaba permitiendo porque después iba Israel a salir victorioso. Y a veces en tu vida Dios permite esa prueba porque después el Señor ya te dio la victoria, ¿no? Desde que fuiste redimido, ¿no? O sea, el cristiano ya deberíamos de entender eso, ¿no? Pero pues a veces estamos en la tierra, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa, no? Estamos en la prueba y estamos en la dificultad y estamos pensando muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué me oprime tanto Dios? ¿Por qué esto? Satanás se está levantando. No, a veces también Dios lo permite y hay un plan a través de toda esa prueba. Y Dios lo está permitiendo y a veces también quiere trabajar con nuestro carácter. A veces también quiere que seamos pacientes. A veces quiere que confiemos en Él. A veces no van a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra propia forma, sino va a ser a la manera de Dios, pero tienes que esperar. O sea, los capataces van y recriminan a Moisés y a Aarón y dicen, es que tú nos pusiste en contra de Faraón. ¿Qué estaban tratando de hacer? Volverse aliados de Faraón. Pensaban que estaban mejor en Faraón y a veces nosotros también pensamos eso, estamos mejor en el mundo que con Cristo y no es cierto. O sea, esta es una leve tribulación, ¿no? Y no se va a comparar cuando el Señor venga. O sea, y a veces estamos tan enfocados y decimos, ay, Señor, ¿por qué tantas cosas en mi vida? ¿Por qué está pasando tanto esto en mi vida? O ¿por qué hay tanta maldad? ¿O por qué no? O sea, la Biblia también te dice, o sea, el gozo del Señor es mi fortaleza. Debemos estar confiados en Él y gozosos y saber que esto solamente es un tiempo, o sea, no va a ser toda la vida. Que confiemos en Él. Fíjate, dice, los líderes de los hijos de Israel no estaban felices cuando salieron de la presencia del Faraón y ellos pensaban que era la culpa de Moisés y Aarón. Y así nosotros a veces no estamos felices cuando Dios nos empieza a sacar del mundo. ¿Y qué empezamos a decir? O sea, cuando se cumple lo que dice Juan, no améis al mundo ni lo que está en este mundo. Y de repente empieza a ver la prueba, porque pues también Satanás se levanta, ¿no? Mientras más busques a Dios, más Él se va a levantar, más pruebas, más luchas. Y Él no va a estar feliz, ¿sí me entiendes? ¿Y qué empezás a decir, no? O sea, no vas a estar feliz tú tampoco, ¿no? O sea, cuando Dios te empiece pero Él se levante y haya las pruebas y todo. O sea, Satanás, ¿no? También se levanta a veces. Cuando tú quieres salir, ¿no? De todo, ¿no? O sea, y así el Faraón se levantaba y no dejaba ir a Israel a adorar. Y a veces Él también, mientras más tú busques a Dios, más se va a levantar, más te va a tratar de oprimir. Fíjate, a veces culpamos a todos o a todo, pero no vemos el propósito de Dios. O sea, a veces nosotros como hombres culpamos a todos. O sea, ellos iban a ir mejor, ¿no? Les iba a dar la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Y qué estaban culpando a Faraón? A Moisés, a Aarón, a Dios. Y realmente no podían ver, ¿sí me entiendes? Y a veces nosotros no podemos ver que entre la prueba, entre todo, el Señor nos quiere llevar a un mejor lugar. Fíjate, Jeremías 29:11 dice,
Vamos a Jeremías 29:11 y después Isaías 55:8. Jeremías 29:11 dice así. Jeremías 29:11 dice esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahora, Isaías 55:8 dice así. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios le había dicho a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón y que no iba a dejar a su pueblo salir de la opresión. Y eso es lo que a veces hace Satanás. Endurece, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hace, no? O sea, se levanta con fuerza. ¿Y qué trata de hacer? Oprimirte y que te desistas del camino y que no busques a Dios, o que de repente pues ya no ores, ya no esto, ya no lo busques. O sea, eso es lo que hace. Por eso ponía al pueblo de Israel a coser más paja, más ladrillo, más todo. Fíjate, dice así, Satanás en ocasiones se muestra amistoso con nosotros cuando nosotros aceptamos su señorío. ¿Tú crees que él va a buscar a alguien que está perdido y de repente ves al que está perdido y todas las cosas le salen bien y todo, y aparentemente tú lo puedes ver que está bien, ¿no? O sea, porque de repente lo ves así, pues bien en su economía, bien en todo, ¿sí me entiendes? Pero está perdido. O sea, ¿tú crees que él va a buscar a alguien que ya lo tiene en sus manos? No lo va a buscar, ¿sí me entiendes? Fíjate, dice, pero cuando empezamos a ser libres en Jesús, Él por lo regular tratará de hacer las cosas difíciles para nosotros. Mientras más busques tú a Dios, Él no le va a agradar, ¿sí me entiendes? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia cristiana al principio, unas luchas también, y ahorita también que hemos empezado esto, unas luchas, que yo digo, o sea, y es eso, ¿no? A Él no le va a gustar, ¿sí me entiendes? Mientras más tú prediques la palabra, ¿qué va a hacer, no? Se va a levantar. O sea, y muchas cosas, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Sí me entiendes? Fíjate, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después del contraataque de Faraón, la fe, la emoción y la adoración se desvanecieron rápidamente, ¿no? O sea, y así somos, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, de repente están saliendo todas las cosas bien y decimos, Dios está con nosotros. Sí. Y de repente estamos en la prueba y decimos, yo creo que ahorita más bien pues, la media de la población está siendo probada, ¿no? O sea, con eso de que están diciendo que los aranceles, que esto y aquello, y mucha gente está haciendo especulaciones y todo, ¿no? Pero es cuando se debería de levantar la iglesia, ¿no? A decirles, pues confíen en Dios y búsquenlo, es tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, es un buen momento para que nosotros como iglesia también nos levantemos y le digamos, hay que confiar en Dios, a la gente, ¿no? O sea, no confíes en un presidente. O sea, los israelitas estaban confiando en Faraón. Faraón era un imperio, ¿no? Era el gobernador. Y a veces de quién confía en el hombre, es que si Estados Unidos se cae, y es que si China, y es que si esto, y es que si aquello, y el hombre está haciendo especulaciones, pero no están viendo a la deidad. Recuérdate que Dios era el gobierno de Israel. Y nosotros en quién debemos de confiar, en Dios. A nosotros no nos importa una economía, no nos importa si la economía se desploma, no nos importa muchas cosas. O sea, nuestra confianza en quién debe de estar puesta, en Dios, no en el hombre. La Biblia te dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nosotros no debemos de estar confiando en un presidente, en nadie. Debemos de estar confiando en Dios como hombres. Fíjate, el verso 22 al 23. Dice, cuando se pone la cosa difícil, queremos desertar, ¿no? O sea, aquí yo puse en mis comentarios, ¿no? Cuando se pone la cosa difícil, queremos desertar, ¿no? O sea, y todos, ¿no? O sea, se pone la cosa difícil, ¿qué decimos, no? O sea, ya, Señor, ¿por qué tantas cosas en mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? O sea, y a todos, ¿no? Les pasa, ¿no? O sea, fíjate, el verso 22 al 23 dice, Moisés se queja del problema ante Dios. Ahora Moisés, fíjate,
capítulos anteriores vio a Dios en la zarza, Dios le habló y todo, y ahora Moisés se está quejando en contra de Dios. Bueno, del problema, ¿no? Fíjate, del verso 22 al 23 para terminar, me parece que son los últimos. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Y tú así de, pues Moisés desde el capítulo 1 te lo dijo, ¿no? O sea, que iba a endurecer el corazón de Faraón y que no los iba a dejar salir, para que se glorificara a Dios. O sea, ese era el propósito de todo, que Faraón se endureciera para que Dios se glorificara. Y tú lo puedes ver también con Job, que le dijo, ve y téntalo. Y vas a ver cómo no reniega de su fe. Es un hombre conforme a mí, es un hombre íntegro. Y a veces Él permite que tú pases por el fuego, por la prueba, porque Dios conoce tu corazón. Él te formó desde que estuvieses en el vientre de tu madre. Fíjate, dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Era una buena pregunta y Moisés hizo bien al preguntar audazmente lo que había en su corazón a Dios. Aún así Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente, que Faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Y a veces así somos nosotros, ¿no? Como hombres. O sea, de repente así recibimos con gozo la palabra, recibimos con gozo todo lo de Jesús, y de repente viene la prueba y ¿qué decimos? ¿No? Ya se nos olvida todo, ¿no? Así es el hombre, ¿no? De repente se te olvida, ¿no? Lo que Dios ha hecho en el pasado. Fíjate, somos de corta memoria igual que Moisés, se nos olvida qué ha hecho Dios en el pasado. Josué cuando cruzó el Jordán dejó un memorial. Cuando Josué cruza el Jordán y pasan los sacerdotes y todo y se abre el Jordán para que el arca del pacto pasara, dejó unas piedras como un memorial. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Recordar en el pasado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida en el pasado? ¿O qué ha hecho Dios? Y siempre debes de recordar y tener fe en Él. Fíjate, Hebreos 11:6 dice así. Hebreos 11:6 dice esto. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que tener fe siempre en Dios en todo, no en nosotros, en Dios. Fíjate, ¿para qué me enviaste? Yo no soy el hombre que Dios debe de enviar. Dios no lo logrará. Faraón y los egipcios son muy fuertes. Aún había incredulidad y falta de enfoque en Dios, la cual debía de trabajar en Moisés. Y así somos, ¿no? A veces nosotros, ¿será que Dios? Y nos cuestionamos. Y preguntamos, ¿y si Dios estará conmigo? ¿O por qué tantas cosas pasan? O a veces, o Dios sí será real, o todo lo que está escrito será real. A veces pues, hay incredulidad, ¿no? O sea, en el hombre, ¿no? O sea, hasta en todos, ¿no? O sea, no creo que sea el único, ¿no? Pero a veces hay cierta incredulidad. En Moisés lo había. Dios le habló. Y a veces va a haber incredulidad en tu corazón, pero no tenemos que tener un corazón incrédulo. Lee Hebreos 4. Bueno, en tu casa. Fíjate. Y tú no has librado a tu pueblo. A pesar de la previa advertencia por parte de Dios, Moisés esperaba que todo saliera fácilmente. A pesar de todo, la liberación por parte de Dios era real y muy pronto sería vista por todo Israel. Israel sintió de que era en ocasiones difícil estar dentro de la voluntad de Dios, pero ellos verían cuán peor sería el estar en contra de la voluntad de Dios. No debemos de confiar en nosotros mismos, en nada. El hombre que confía en sí mismo, para mí no es creyente. ¿Sí me entiendes? Debemos de confiar en Dios en todo. No somos Superman, no somos también yo puedo todo, yo lo voy a obtener, debemos de confiar en Dios en todo y que se haga siempre la voluntad de Dios y no de nosotros, ¿no? O sea, así debería de pensar el creyente. En mí no confío, ¿sí me entiendes? Yo confío en Dios. Él debe de crecer y nosotros menguar. O sea, el creyente debe de pensar así, no debe de ver orgullo en nuestro corazón. Decir, yo confío en Dios de todo, no soy yo inteligente, no soy yo capaz.
Todo proviene de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Si tú piensas que todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces proviene de ti, estás mal. ¿Sí me entiendes? Todas las cosas provienen de Dios, tanto lo bueno y lo malo. Debes de confiar en ti, debes de negarte a ti mismo, tomar tu cruz e ir en pos de Él. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres más importante que yo, tú eres más importante que todo. Fíjate, tú ya sabes la historia, a veces dudamos de Dios y es normal, pero hay que confiar en Él. Ya sabemos la historia, qué es lo que va a pasar en el Éxodo. Va a salir Israel victorioso, pero no debemos de confiar en nosotros mismos, sino en Él. Fíjate, Proverbios 3, 5 al 7, ve lo que dice, para terminar. Proverbios 3, 5 al 7. Los israelitas estaban confiando en Faraón, en Moisés había incredulidad todavía. Ve lo que te dice Salomón en Proverbios 3, 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo, o sea, totalmente, no le dejes el 30% a tu carne, y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no te apoyes en ti mismo, niégate. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, todo lo que vivas, tu casa, tu familia, tu trabajo, donde estés. Reconócelo en todos. O sea, cuando te está diciendo en todos tus caminos, son en todos, no nada más en lo que tú piensas, bueno, esto sí meto a Dios, no, o sea, en todo es todo, o sea, no nada más a medias, ¿no? O sea, no ser cristiano a medias, ¿no? O sea, en todo es todo, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Va? Vamos a orar. Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues te amamos, Señor, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y sabemos, Señor, que pues tú debes de crecer, Señor, y nosotros menguar, Señor. Crece, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú crezcas, Señor. Que nosotros menguemos, Señor. Y haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y perdónanos, Señor, si también hemos sido sabios en nuestra propia opinión, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces también, pues nosotros solos, Señor, nos metemos a la prueba, Señor. A veces también somos igual que Elías, Señor. Mas tú perdónanos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. Crece, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Crece cada día más en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros menguemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, Señor. No a veces en lo que vemos, Señor, en lo que pasa, Señor, sino en ti, Señor, a que confiemos más en ti, Señor. Porque todo, Señor, nuestra provisión, nuestra salud, todo, Señor, nuestra economía, todo, Señor, nuestra familia, nuestra propia vida, Señor, depende de ti, proviene de ti, Señor. Todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos, Señor, a ir en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pues tú seas en nuestras vidas, Señor, y que confiemos más en ti, Señor, y danos un corazón conforme al tuyo, Señor. No un corazón como nosotros queremos, Señor, sino conforme al tuyo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Sé tú en sus vidas, Señor. Si hay pruebas, si hay luchas, Señor, fortalécelos, Señor. Que doblen rodillas, Señor. Que te busquen más, Señor. Que pues en todo tiempo y en todo momento te busquemos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.